Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 145. ¿A qué se refiere la doctrina social de la Iglesia con su petición de participación de los trabajadores? Y responde: el origen de la cuestión obrera en Europa fue la escasa participación social de los trabajadores en el beneficio económico producido por la revolución industrial y la economía de mercado. En la primera fase de la revolución industrial, los trabajadores de las fábricas fueron tratados como máquinas humanas y dejados al margen de la sociedad. Hoy en día asistimos a la misma situación en muchos países en vías de desarrollo o emergentes. Ante esta situación, una de las reivindicaciones centrales de la doctrina social fue y sigue siendo la participación real de los trabajadores. Se trata, por un lado, de una participación en la empresa, donde los trabajadores han de poder compartir decisiones en su puesto de trabajo, así como de una participación social en la sociedad y el Estado, según la cual los trabajadores deben poder vivir como ciudadanos con todos los derechos y obligaciones. Bueno, como veis, la pregunta es por la participación de los trabajadores, por la participación en la vida de la empresa, en la vida laboral, Entonces, la doctrina social de la Iglesia hace una apuesta por decir, a ver, es importante creer en el beneficio de la participación, de que nuestro aporte a la sociedad no sea meramente el de decir, bueno, pues yo he contratado una mano de obra y entonces, bueno, pues le pido que haga esto y esto. Entonces, de alguna manera, en el resto de las cosas es absolutamente pasivo, no participa para nada de la visión de conjunto de lo que en esa empresa se está haciendo. Tú eres un engranaje dentro de esta máquina y tú, la visión de conjunto de la empresa, de ella no participas para nada. ¿Eso qué es lo que hace? Bueno, pues eso lo que genera es que la capacidad que tenemos todos nosotros de poder participar, de poder contribuir en un proyecto, queda muy disminuida. A ver, en primer lugar, todos hemos sido conscientes de qué acontece. Voy a poner dos ejemplos, ¿no? ¿Qué acontece cuando una empresa, cuando alguien es público, no es de nadie? Con mucha frecuencia existe el riesgo de que cuando algo no es de nadie, como no lo siento mío, pues no me entrego a ello y aquello es una chapuza, porque igual eso ocurre, por desgracia, en determinados servicios sociales. Son públicos, como no son de nadie, pues eso conlleva una falta de entrega. Nos entrega, yo muchas veces he visto ciertas cosas, no voy a inventar ejemplos concretos, pero bueno, he visto ciertas chapuzas en servicios públicos que dice uno, bueno, esto para rato pasaba si esto fuese una empresa privada y hubiese aquí alguien a quien verdaderamente le fuese la vida y le interesase en que esto funcionase bien. Ahora, como es de todos, eso, por ejemplo, esto explica por qué pues en el sistema comunista pues tantas cosas fracasasen, porque es que claro, al final, si nadie participa pues de esa empresa, si es del Estado, bueno, pues si es del Estado no es de nadie. Es duro decirlo, pero es así. Si él es del Estado, pues no es de nadie, no es mío. Y yo estoy aquí cumpliendo el expediente y en cuanto que pueda me voy a ir y esto va a ser una chapuza. O sea, en el sistema, por lo tanto, comunista, esto ha sido patente. Y ahora vayamos a nuestro caso, al sistema capitalista, ¿no? O al sistema de la economía de mercado. Aquí, claro, ocurre otra cosa. Una empresa que llamamos empresa privada, claro, esa sí tiene dueño. Claro, ahí sí que hay alguien que le interesa que las cosas funcionen de verdad. Ahí sí que hay un... Pero es un error el pensar que solamente por el interés de alguien solamente el dueño, el último responsable, ¿no?
vaya a ser capaz de funcionar todo el engranaje sin que uno haga copartícipe también de esa iniciativa al resto de los trabajadores. Porque claro, no es lo mismo entregarse a un servicio si yo soy de alguna manera copartícipe de eso que si no lo soy. Y cuando digo copartícipe también en el tema de los beneficios, por supuesto, ¿no? Pues también participando de alguna manera, que hay muchas formas, obviamente, ¿no? Participando de los beneficios de manera que yo sienta esto más como mío. Pero no únicamente por el sistema de los beneficios económicos, ¿no? Sino también por el sistema de decir, a ver, y hacemos las cosas de manera en las que también los cambios, las decisiones, pues las sometemos también a un proceso reflexivo en que a la gente se le pide, no solo se le permite, sino se le pide también dar su opinión, de participar en cómo ve él las cosas, cómo haría para mejorarlas, es que eso es importantísimo. De lo contrario, si tal cosa no tiene lugar, pues bueno, pues cada uno va, yo a lo mío, tú a lo tuyo, yo defiendo mi interés contrapuesto al del empresario. Entonces está interés del empresario versus interés del trabajador, y eso va mal. Es importante generar un clima de coparticipación. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Al sistema de las cooperativas? Bueno, eso es una realización concreta, que obviamente es una realización concreta que, claro, que tiene un encaje pues muy interesante dentro de la doctrina social de la Iglesia, pero no necesariamente se refiere a eso. En un esquema de empresa de sociedad limitada, de sociedad anónima, es perfectamente, o sea, estos principios de coparticipación, de corresponsabilidad, tienen también otras formas de cabida. Es como creer también en la capacidad que tenemos todos de añadir, de participar. Ya sé que algunos estaréis diciendo, sí, eso suena muy bonito, pero ya le contaría yo en mi empresa qué jefes tengo. Y otro me dirá, sí, ya le contaría yo en mi empresa qué trabajadores tengo. Claro, ya sé, soy consciente de que este principio, en casos puntuales concretos, estará chocando en los oídos de los oyentes con situaciones fácticas en los que uno tenga la tentación de no creer en esto. Pero no nos equivoquemos. Las grandes realizaciones han acontecido cuando ha habido una coparticipación, cuando ha sido un proyecto en el que nos hemos ilusionado todos con él. Cuando nos ilusionamos todos con él, vaya, qué capacidad de sinergia se está generando ahí, ¿no? Luego yo creo que también un buen empresario es aquel que tiene capacidad de contagiar su ilusión al resto de los trabajadores por conductos determinados, ¿no? Y un buen trabajador es aquel que es capaz de, no únicamente de ser una pequeña parte del organigrama, sino disfrutar y participar también del conjunto de ese proyecto. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla.
punto 146. ¿Cuál debe de ser la relación entre el trabajo y la propiedad privada? Y responde: Karl Marx y Friedrich Engels escribieron en su manifiesto comunista del año 1848 que el programa del comunismo podría resumirse en una fórmula única: la abolición de la propiedad privada. La Iglesia, por el contrario, ha defendido siempre en su doctrina social el derecho a la propiedad privada, y al mismo tiempo no ha dejado nunca de repetir que Dios ha creado la tierra y sus bienes para que todos los seres humanos los usen. La doctrina social llama a esto el destino universal de los bienes de la tierra. De aquí se deriva el principio de la obligación social de la propiedad, es decir, que las propiedades privadas no se deben usar egoístamente, sino que se han de compartir para el bien de todos. Esto se aplica de modo particular a la relación entre propiedad y trabajo. Las inversiones han de servir para la creación de nuevos puestos de trabajo y para la expansión del bien común. Bueno, por lo tanto, como veis, en este punto 146 de este pequeño compendio, de esta popularización del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es el DOCAT, reafirma un principio clave. La doctrina social de la Iglesia cree en la propiedad privada. La propiedad privada dignifica al hombre. El hecho de que alguien se sepa propietario de unos bienes que él tiene también que estar dispensándolos, eso le hace tomarse más en serio su vida, hace que la responsabilidad se la tome más en serio. Cuando algo es de todos, en el fondo no es de nadie, y eso no nos ayuda, no nos ayuda. O sea, esto creo que es un principio que además la propia historia lo ha demostrado. Uno va a estos países, de esos países que ya prácticamente, hay que decir que los sistemas comunistas, pues incluso los que mantienen todavía el sistema político comunista, luego en la práctica en esto han ido pasándose a la economía de mercado poco a poco. Uno va a China y dice, bueno, a ver, este será un país comunista, pero aquí ha introducido completamente otra concepción económica. Aquí hay propiedad privada, vaya que sí la hay, etcétera, ¿no? ¿Por qué los países comunistas han tenido que olvidarse de ese principio de Marx y de Engels, ¿no?, de que la abolición de la propiedad privada? Bueno, pues porque han visto que es un desastre, es un desastre, porque eso no ayuda a la responsabilidad, en la administración de lo que tenemos entre manos, Lo cual no quiere decir que ese concepto de propiedad privada no deba de ser purificado, ¿no? Porque claro, todos somos conscientes de que nacemos, ¿qué es lo primero que aprende a decir un niño según, pronuncia las primeras palabras? Lo primero que dice es papá o mamá, y ya está, ¿no? Y lo siguiente es, esto es mío. Es curioso eso, eso es curioso. O sea que existe una tendencia cuasi innata a esa especie de propiedad privada que, claro, que también está muy necesitada de ser purificada. Eso de que esto es mío, sea casi lo primero con lo que uno nace, ¿no? Casi parece que esa palabra no necesita aprenderla, como que le sale de dentro, esto es mío, ¿no? Papá, mamá, y esto es mío. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que es una muestra muy gráfica de cómo, claro, que la propiedad privada es algo que dignifica al hombre, pero que tiene que ser purificado, porque es muy fácil que vaya unido al egoísmo. Y que tenemos que educarnos que las cosas son nuestras, pero tenemos que entenderlas, tenemos que tener ese concepto que tiene el Evangelio de que somos
administradores de unos dones y no dueños absolutos de ellos. Sí, existe una propiedad privada, pero hay una diferencia bastante grande entre ser dueño absoluto o ser administrador de unos bienes. Entonces, lo que la doctrina social de la Iglesia recuerda es que sobre cualquier propiedad privada grava una, entre comillas, ¿no?, una hipoteca en favor del bien común. ¿Sí? Porque hay un dueño último de todo, que es Dios. Y entonces esto lo recuerda y lo recuerda y lo recuerda, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia. Y esto se aplica, dice, de una manera muy especial a la relación entre la propiedad y el trabajo. Por ejemplo, ¿no?, pues el que los beneficios que se obtengan, dice, ¿en qué los voy a invertir, ¿no?, en los beneficios de mi empresa? En comprar oro. Hombre, en comprar oro. No, lo lógico es que yo los invierta en nuevas inversiones que creen nuevos puestos de trabajo, ¿no?, para que haya una expansión del bien común. O sea, he puesto un ejemplo concreto, pero esto lo afirma aquí explícitamente. O sea, tenemos en esos beneficios, en esas propiedades que tienes, que será legítima tu propiedad privada, ahora tienes una responsabilidad en que de ella se derive el bien común, que de ella se derive un bien para todos, porque hay un destino universal de los bienes, grava sobre ellos una hipoteca en favor del bien común. Aquí viene una cita de San Juan Pablo II, de su encíclica Centesimus Annus, ¿no?, el número 43, que dice: la propiedad de los medios de producción, tanto en el campo industrial como agrícola, es justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil, pero resulta ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de la explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. Este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación y constituye un abuso ante Dios y ante los hombres. O sea que, fíjate, dice San Juan Pablo II, ¿no?, de esta encíclica Centesimus Annus, dice: claro que existe un derecho a tener una propiedad en medios de producción, ¿no?, agrícola, industrial, pero tienes ese derecho a esa propiedad privada, pero para ponerlo al servicio, para que lo pongas al servicio de la producción de bienes para los demás. O sea, el que tengas determinados terrenos y prefieras, ¿no?, y prefieras tenerlos, sencillamente tenerlos, y en vez de tenerlos sin ningún tipo de explotación, en vez de hacerlos producir, o el que también tengas determinadas viviendas, ¿no?, absolutamente desocupadas, las viviendas, en vez de hacerlas producir. Es que prefiero no tener líos, porque si alquilas las viviendas tengo líos. A ver, ya, pero es que esos bienes que tienes tienen también un destino en favor del bien común. Y además, mira, ese dinero que obtengas lo puedes hacer con él otras cosas, O sea, esas viviendas, esos terrenos, ese dinero tiene que ser producido, tiene que ser reinvertido. O sea, esto forma parte, ¿no?, de esta doctrina social de la Iglesia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 147 dice así: ¿existe un derecho al trabajo? El trabajo remunerado es para la gran mayoría la fuente de ingresos más importante y con frecuencia la única. Y no solo eso, el trabajo es además una dimensión esencial de la propia realización del hombre y de la participación social. Esta razón hace que el desempleo suponga algo más que una mera pérdida material de ingresos. El desempleo suele traducirse a menudo en aislamiento, en un dudar de sí mismo y en la exclusión social o la enfermedad. La doctrina social de la Iglesia habla por ello de un derecho moral al trabajo. Todas las fuerzas sociales, empresas, sindicatos, grupos políticos tienen la obligación de hacer realidad este derecho al trabajo y de perseguir el objetivo del pleno empleo. Bueno, por tanto, ¿no? Aquí es un punto sencillo en el que se dice: ¿existe un derecho al trabajo? Sí existe tal derecho. Porque se necesita tener pues los recursos básicos para poder vivir con dignidad. Sí, pero no solo eso. Imaginémonos, ¿no?, pues que hubiese un Estado que tuviese la capacidad, ¿no?, pues porque tuviese igual unos recursos extraordinarios de petróleo, de oro, de lo que fuere, a una parte importantísima de la población, de darle pues una asignación mensual y de decirle: venga, pues tú recibes este dinero del Estado y no trabajas, y no hace falta que trabajes. También eso sería indigno. O sea que la finalidad del trabajo no es exclusivamente la de poder obtener recursos para vivir, ¿no? Dice aquí, ¿no?, que el desempleo se traduce en aislamiento, en dudar de nosotros mismos, en exclusión social. Es decir, es que el trabajo forma parte de los caminos por los que el hombre descubre su propia dignidad, su propia dignidad y la desarrolla. Por lo tanto, la falta del trabajo, el hecho de que haya pues bolsas de desempleo tan importantes en determinados lugares, especialmente del mundo joven, que después de haber concluido sus estudios muchas veces se ve sin capacidad de poder acceder al mundo laboral, es un drama que va a afectar de una manera importante, pues a la propia madurez de esa persona. El perseguir el objetivo del pleno empleo, como dice aquí, es una de las finalidades claves de lo que es la política social, la búsqueda del bien común. Aquí este punto del DOCAT subraya con algunas citas, ¿no? Una de la escritora española Concepción Arenal, ¿no?, que dice: proteger el trabajo es enjugar lágrimas, consolar dolores, arrancar víctimas al vicio, al crimen y a la muerte. Curioso esto, que diga esta escritora: enjugar lágrimas, consolar dolores, arrancar víctimas al vicio, al crimen y a la muerte. Claro, es que es curioso, no sé si nos damos cuenta que el trabajo nos ordena. Cuando alguien está plenamente entregado a su trabajo, Dios le preserva de muchas cosas. Cuando estamos haciendo lo que debemos hacer, estamos siendo liberados de muchas tentaciones sin darnos cuenta. O sea, el centrarnos en la vida nos libera de montones de situaciones en las que el hombre puede estar, pues eso, ¿no? Si tú hoy, pues en vez de levantarte a la hora que te has levantado, estuvieses ahí, ¿no? Ya sabéis lo que dice el refranero: cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Y la otra cita
cita de San Juan de Ávila que me parece también magnífica, ¿no? Magnífica. Dice: en la olla hirviendo no paran las moscas. Y si la olla está hirviendo, mira, ahí las moscas no pueden parar porque se queman, ¿no? Cuando uno está hirviendo, en el sentido que está dando lo mejor de sí mismo, está a lo que tiene que estar, allí las moscas no pueden parar, porque estás a lo que tienes que estar. Ahora, de lo contrario, como la olla no está hirviendo, allí van todas las moscas y habrá de todo. Y habrá de todo. Luego es una, fijaros, ¿no? Esta cita la repito, de Concepción Arenal: proteger el trabajo es enjugar lágrimas, consolar dolores, arrancar víctimas al vicio, al crimen y a la muerte. Es curioso. Y para completar esta otra cita del Papa Benedicto XVI: el estar sin trabajo durante mucho tiempo o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada mina la libertad y la creatividad de las personas y sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual. Ojo, mina la libertad y la creatividad y las relaciones familiares y sociales. O sea que hay un gran bien que se desprende del trabajo y que obviamente pues tenemos que esto tiene dos consecuencias prácticas, ¿eh? Una es pues el deber, ¿no? El deber de aquellos que están en la esfera pública, tanto políticos como empresarios, etcétera, de diseñar un tipo de desarrollo en el que el trabajo tenga la centralidad que tiene que tener. Y luego nosotros mismos, pues, hasta el trabajador más humilde, tener mucho cuidado de no entrar en esa mentalidad de soñar, pues a ver cuándo, o sea, pues como si nuestro futuro ideal sería el de poder cobrar sin trabajar, eso que dice aquí Papa Benito XVI, incluso la dependencia prolongada de una asistencia pública, eso no es ningún ideal, eso es una desgracia. Es una desgracia y en ningún momento lo tenemos que ver como una aspiración nuestra. No, la aspiración tiene que ser al trabajo y a la realización y a la dignificación en él. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.